El trastorno delirante. Primeramente definiremos qué significa la palabra delirio, y esta deriva del término delirare, que significa salir del surco labrado. El trastorno delirante es considerado un trastorno psicótico y que presenta como eje central creencias falsas, sistematizadas, permanentes y relacionadas a las vivencias del individuo. El trastorno delirante suele darse en personas de edad media y edad avanzada. Karl Jasper, un psiquiatra y filósofo alemán, nos brindó una de las definiciones del delirio más utilizadas. Jasper menciona que los delirios son juicios falsos que se caracterizan porque el individuo los mantiene con una gran convicción, que no son ni influenciables por la experiencia ni por las conclusiones irrefutables, y que además su contenido es imposible. Las causas del delirio. Hasta la actualidad no se conoce con exactitud la etiología o origen del delirio. Sin embargo, se han hecho diversos estudios sobre los factores que estarían implicados en el desarrollo. Entre ellos están los factores genéticos, donde existe una mayor probabilidad de desarrollar el trastorno si existen antecedentes familiares anteriores. La personalidad. Hay ciertos tipos de personalidad con más predisposición al desarrollo de delirios. Entre este tipo de personalidad están la personalidad agresiva, la personalidad sensitiva, así como también la ilusionada. Otro de los factores implicados es el consumo de sustancia. Esto debido a que no existe un correcto funcionamiento en los químicos cerebrales de nuestro cerebro. Por lo tanto, estos suelen dar origen a los delirios. Algunas sustancias implicadas en esto son los alucinógenos, las metanfetaminas, la heroína, entre otras. También tenemos los problemas médicos, entre ellos un desequilibrio en los electrolitos del cuerpo. Otro de los problemas médicos implicados en el desarrollo de delirios son los accidentes vasculares, así como también los traumatismos cráneoencefálicos. Como último punto o factor que da origen a los delirios tenemos las situaciones estresantes o impactantes para un individuo. Entre ellas puede estar el abuso sexual o otra experiencia que sea bastante fuerte para una persona. Las características que presenta una persona con un trastorno delirante, entre ellas está que existe un conjunto de evidencias fundamentales que se contraponen a la idea que el individuo presenta y que a pesar de ello, la persona no deja de lado la idea delirante. Dicha idea o creencia no es compartida por otras personas o grupos de personas. Esta solo pertenece a un único individuo. La conducta de la persona no cambia con respecto a su idea. A pesar de las evidencias, la creencia se mantiene con una gran convicción firme. La persona se encuentra involucrada emocionalmente. Le suele ser bastante difícil dejar de pensar o hablar acerca de ese tema o idea. Por otro lado, tenemos que dicha creencia que mantiene el individuo llega a afectar diferentes áreas o aristas donde se desempeña la persona. Entre estas están el área social, el área académica, así como también el área familiar. Y esta representa una fuente de malestar subjetivo. La persona no menciona llevar a cabo un grado de resistencia sobre la creencia o idea delirante. Por el contrario, una característica principal es que la persona suele estar en concordancia con dicha idea y suele aceptarla por completo, a pesar de que se le muestre una evidencia contraria a lo que éste piensa. De igual manera, la persona está en una constante búsqueda
para poder mostrar que su idea es totalmente verdadera y cierta. Por ejemplo, en una persona con un trastorno delirante de tipo celotípico, hará todo lo posible por mostrar que su esposa o su amante le es infiel, e incluso llevará medidas a cabo como controlar a su esposa. Formación de la estructura delirante. La estructura del delirio representa la forma en que se teje y organiza la trama del delirio, es decir, cómo se va desarrollando. Dentro de la estructura se han establecido dos tipos. El primer tipo, los delirios sistematizados, que estos se caracterizan por ser de marcha lenta y por constituir un tema único, con ideas que se mantienen en el tiempo. Estos siempre marchan en un sentido determinado, inamovible, coherente y verosímil. Por otro lado, tenemos a los delirios no sistematizados. Por el contrario, este tipo de delirios carecen de cohesión y de unidad. Clasificación de los delirios. Según el origen, los delirios se pueden clasificar en primarios y secundarios. Los secundarios, también conocidas como ideas deliroides, según su organización, en sistematizado y no sistematizado. Según su contenido, en erotomaníaco, hipocondriaco, celotípico, de persecución y de referencia. Como último punto, hemos querido agregar un caso clínico de celotipia, el cual comienza de la siguiente manera. Un hombre de 48 años de edad es ingresado al hospital psiquiátrico, quien era acompañado por su esposa y por su hijo. El paciente fue ingresado por presentar conductas agresivas ante todas las personas que lo rodeaban. Al hacer la entrevista clínica se descubrió que este había tenido diferentes experiencias difíciles durante su infancia, entre ellas el abandono de su padre, por lo cual comenzó a trabajar a temprana edad. Tampoco concluyó sus estudios primarios, esto por falta de apoyo y recursos económicos. Contrajo matrimonio a la edad de 24 años de edad. Su esposa relata que él era un joven tímido, honesto, un poco inseguro y desconfiado. Actualmente trabaja como vendedor de productos electrónicos. Vende computadoras, mouse, teclados, entre otros artículos. La esposa menciona que este consume bebidas alcohólicas todos los fines de semana con sus amigos. De igual manera, ella hace hincapié que él siempre ha sido un hombre celoso desde que lo conoció. Sin embargo, los últimos 4 meses esto se ha intensificado. Ella menciona que su esposo le dice que es infiel y a pesar de que ella muestre pruebas en contra, su marido no le cree. Al hablar con el paciente, este menciona que su esposa lo engaña con su vecino. También menciona que ha colocado cámaras de seguridad en diferentes partes de su casa para poder comprobar que su esposa sí lo está engañando y que ella le es infiel. E incluso llega a cerrar la casa con llave cuando se va al trabajo para que su vecino no entre a su casa. La esposa menciona que los días que su esposo no va a trabajar, ha observado que va a la casa de su vecino a espiarlo. El hijo del paciente menciona que su papá le revisa constantemente el celular a su madre cuando ella lo deja en la sala de su casa. Al realizar el informe de psicología,
Ese daba cuenta de que presentaba una inteligencia en el rango normal. De igual manera, se realizaron diversos exámenes de laboratorio, en el cual se encontraba que la función hepática, renal, pancreática, la coagulación, el hemograma y la orina no presentaban alteraciones. Por tanto, se concluye que presenta un trastorno delirante de tipo celotípico. Este tipo de trastorno es caracterizado porque el individuo presenta ideas delirantes y su tema principal es que su esposa o amante le suele ser infiel, a pesar de que existan evidencias que se contraponen a dicha afirmación que presenta el paciente.